Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a nuestro episodio tradicional de los viernes. Empezamos nosotros y poco a poco se unirán nuestros compañeros de viaje. Hoy vamos a tocar muchísimos tópicos, vamos a tocar la previa del partido Juventus-Huidad, un poquito de, digamos, qué es lo que nos esperamos de ese partido, qué tipo de formación, qué es lo que están haciendo los chicos en este momento, etcétera, etcétera. También hablaremos de los últimos rumores de mercado. Está muy caliente ahorita el calciomercato alrededor de la Juventus, muchísimas noticias buenas, otras no tan buenas y así sucesivamente. Hablaremos de eso y les preguntaré también sus opiniones al respecto. Y de las últimas también novedades en el lado administrativo de la Juve, ya que hay mucha gente que está muy frustrada con la Juventus porque todavía no ha llegado un director deportivo y les quería dar mi opinión al respecto y escucharlos ustedes. Pasemos rapidito al chat para saludar. El primero en llegar es el Juve Solano, quien llegó 3 horas antes de que empezara el directo, de verdad, espectacular. Buenas tardes, pueblo. Hoy espero que Dusan y Kup sean titulares el domingo, pero jugando para el Huidad. Ah, caray. Ok. Feliz que como Lee decidiera rescatar a el Soteldiño y preguntar qué les parecería Sancho a la Juve. Tocaremos ese tema Juve Solano del Sancho porque está sonando muchísimo en los rumores el día de hoy. Leo Acuña, saludos pueblo. Veremos a una Juventus jugarle a este equipo como lo hizo contra el partido pasado. Fue una Juventus mayormente creadora de oportunidades y de gol. Hasta cierto punto, Leo, hasta cierto punto, y hablaremos de eso también. Guillermo Castillo, buenas tardes, pueblo. Estoy bastante satisfecho por el nivel mostrado en el primer juego del Mundial. Vamos a ver si se logra mantener ese ritmo y el Imperud. No importa el rival de turno. ¿Imperud qué podrá decir? Saludos de Rafael Saturno, saludos y gran abrazo, pueblo Juve. Chevy Silverado, buenas tardes, pueblo, saludos a todos, en especial Capi. ¿Por qué? Muchas noticias hoy, sí, hay muchas noticias. Gracias, Chevy, un abrazo. Chris de Croix, uno de nuestros miembros. Forza Juve, saludos a Arrivederci Dusan. Hablaremos de eso. Capo desde Trinidad y Tobago, fino a la fine, Forza Juve, saludos familia. Ranier Slaver, buenas pueblo, sorprendido gratamente por la goleada del partido pasado, aunque siento que podrían haber hecho unos cuantos goles más. No me gustan que pisen el freno en el segundo tiempo. ¿Estamos seguros que pisaron el freno o es porque ciertos jugadores no dieron la talla? Y además, algunas cosas a mejorar en defensa. Totalmente de acuerdo. Julio Suárez, saludos pueblo, vamos Juve a ganar ese Mundial de Clubes. Bueno, un partido a la vez. Buenas, Mr. Capi, ¿cómo estamos? Francesco, gusto verte por acá. Henry Corrales, chao pueblo, ver al Inter Merda pechar. Pueblo mejor, fue lo mejor de la semana. Y como diría el señor Barriga, Monterrey. Y bueno, el Botafogo le ganó al PSG ayer, increíble. Que se vayan Dusan, pero que no llegue Sancho. Interesante. Ya me está empezando ahí a ver una encuesta. Sancho es el próximo Berardi. Están llegando desde el 2001. Pavel Kibray, otro de nuestros miembros, algo me dice que habrá pocas sorpresas en el mercado. Creo que hasta Tudor entiende que toca dar continuidad con lo que tiene y alguna incorporación. Bueno, el mismo Tudor, Pavel, habló de 3, ¿no? 3 incorporaciones en total para la Juventus, así que pues tiene sentido que tampoco es que se toquetee mucho, no va a haber una reestructuración como se planeaba o como vimos el año pasado más bien, sino que será algo más puntual. Jorge Aguilar, otro de nuestros miembros, bueno, Dusan te iría mejor en Turquía, firmen a Chico ya. Bueno, hablaremos de eso. ¿Por qué no empezamos de ahí? Porque parece ser el tópico justo que más está llamando la atención, la situación de Dusan Vlahovic. Y también le damos el saludo a William Bendramin. Chao pueblo, buenas tardes para todos y un gran abrazo para todos a Forza Juve siempre, así es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Dusan Vlahovic? La verdad es que todos esperaban esta conversación, ¿no? Entre Comolli y Vlahovic. No ocurrió cuando el serbio regresó a Turín después de la pausa nacional. Comolli viaja a Estados Unidos para el partido contra el Al Ain y parece que, bueno, esa conversación al final se dio. No hay reportes de la conversación, solo lo que se empieza a filtrar el día ayer en la noche y hoy es que la Juventus ha llegado a su fin con Dusan Vlahovic. Uno de los reporteros de Sky hoy está reportando que hubo como mal sabor de boca interno dentro de la misma estructura de la Juventus de cómo salió el jugador a el campo contra el Al Ain. Todos lo vimos.
llegó, pues entró desganado, no aportó nada al equipo, se vio realmente muy evidente el cambio Colomoni-Vlahovic porque dejamos de generar peligro, y eso es el comentario que había hecho nuestro amigo aquí, que decía, es que no me gusta que pongan el freno. Sí y no, o sea, un poco de freno, pero también jugadores que simplemente no están interesados o no han dado la talla. El mismo Vlahovic no parecía querer hacer mucho al respecto y parece más estarse cuidando para el mercado. Ahora, el gran problema del mercado de Vlahovic es su salario, porque, oh sorpresa, no se lo quiere bajar. Una cosa es no querer renovar a la baja contigo y otra cosa es también, ok, bueno, no quiero bajar mi salario contigo porque tengo un contrato contigo de 12 millones, ok, pero si te vienen a buscar de otro lado y tú sigues pidiendo 12 millones a esa gente, no tiene mucho sentido. ¿Qué pasa? Al parecer, tanto en Turquía, el Fenerbahce de Mourinho, como en Arabia Saudita vinieron por Vlahovic, a la Juventus le entregaron una oferta, el Fenerbahce le entrega una oferta a la Juventus por Dusan Vlahovic de 30 millones de euros, ojo, 30 millones de euros, y a él le ofrecen 10 millones de euros al año. O sea, es una reducción de 2 millones, tampoco es que estamos hablando de que se va a morir de hambre. Y él rechaza porque no quiere ir a jugar en esas ligas, él quiere jugar en las principales ligas del mundo y que le paguen 12 millones de euros. Uno de los equipos que está sonando es el Milan, que con mucho que el Milan está haciendo una revolución y todo lo que tú quieras, el Milan no le va a pagar nunca 12 millones de euros. Nunca, jamás. No tienen para estar pagando esos sueldos tampoco. Entonces, ¿qué pasa? La noticia de ayer es que la Juve dice, bueno, yo estoy dispuesto a venderlo a 20 millones. Y entonces explota el entorno Juventus porque dice, no, ¿cómo es posible? Lo pagamos a 80 millones, lo vamos a vender a 20, no sabemos vender, esto es una catástrofe, otra vez decepción de la Juventus. Y en la superficie tiene sentido, ¿no? Tiene sentido esas malas vibras y esa, digamos, esa decepción. Pero ahorita les voy a explicar el por qué tiene sentido el que la Juventus también esté decidiendo de esa forma. Mientras tanto, Gianfranco Giannini nos dice, buenas, un abrazo para ti, Gianfranco, otro de nuestros miembros. Juanco, Forza Juve, opino que lo que hizo con Seisao fue espectacular. El problema fue que ahora va a haber más equipos interesados para él y la Juve no tiene mucho dinero. Ojito ahí, Juanco, ahorita regreso contigo hablando de Conceição, que es otro de los tópicos que a cubrir hoy. William Benjamin, es que el freno lo puso Dusan, exacto. Francisco Sierra, buenas tardes, Capi, saludos. Mientras le damos la entrada al prof, ¿cómo estamos, prof? Todo bien, todo bien. Ah, mira, entro justo con uno de mis preferidos del chat, Francisco Sierra. Buenas tardes para ti también, amigo. Oh, genial. Julio Suárez, qué mal asesorados los jugadores. ¿En qué en vez de cuidarse, deberían destacar? Porque está lejos de valer lo que cobra. Francesco Fasano, no vas a pedir menos y los que están dispuestos a pagarle no son atractivos para el jugador. Que le cambien por Leao. Pero Leao es otro que no quiere venir tampoco. Lagos Juan Carlos, buenas tardes desde República Dominicana. Grande, un abrazo, No República. lo tenía, no lo tenía. Lagos Juan Carlos, digamos, porque está doble, ¿no? Doble. Lagos Juan Carlos es nuevo en el programa, ¿no? No había escrito. Yo no lo había visto antes o Yo no quizás lo se me había tenía, le damos pasado. la Sí, sí. Bueno, bienvenida bienvenida, claro que sí, a claro que Lagos sí. Juan Carlos, claro. Por Le supuesto, no se olviden de invitamos dar el me también gusta también, ¿eh? a dejar el me gusta a todos los que están ahí. Ya muchísima gente conectada, Capi. Ahí hay ganas de programita del viernes hoy, ¿o qué? Claro, claro, aquí es donde se divierte. Pierre Di Silvestre, otro de nuestros miembros, buenas pueblo, llegando al directo, grande. Prof, sé sincero, ¿te despertaste a las 3 a.m. al ver el juego? No, Julio. ¿Estás loco, Julio? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Pero quién se va a parar a las 3 de la mañana, Julio? Pero por favor. Mira, y respóndele a Gianfranco. Tato, ¿dónde anda? Bueno, está todo. ¿Sabes cómo es la gente de billete? Pues bueno, Tato está haciendo, Gianfranco, una gira, ¿no? Por Europa. Ah, Entonces, bueno, se pasó unos días en Madrid solo para saludarme y saludar a los amigos que estamos acá en Madrid. Y ahora se va a pasar un mesecito en la Sardeña. Debe estar ahorita debajo de un toldo, buena casa, con vista, ¿sabes? A la bahía ya,
al mar Mediterráneo. Tú No, sabes pero ¿a cómo es Sardeña o a la vida. Sicilia? No es que iba a Sicilia. A Sicilia, A tienes razón. Sicilia. No, Para quizás, Sicilia. quizás te confundiste porque está agarrando el yate, ¿no? Está agarrando el yate en la costa sur francesa y va a pasar por No, Sardeña. pero ahora el yate ya lo recogió, ya es tarde, ¿no? Ya a esta hora está de vuelta en la casa, buen balcón, Ya, ¿no? claro, Con amplia vista, lo que claro. llaman la vista 360, ¿no? Saludos al profe. Quiero valoración sobre el momento de Costa. Bueno, tocaremos el tema, tocaremos el tema. Ricardo Acevedo, chao pueblo. A mí me da un poco de miedo que no se pueda vender a Blajovic y no se pueda traer a un 9 de banca. Bueno, llegamos ahí, llegamos ahí. Claro, pero Oliver Di no va a ser, Pillo. Ricardo, no va a ser la primera vez, digamos, sería uno más. O sea, uno le tiene miedo generalmente a lo desconocido, a las cosas nuevas, a lo que nunca, pero es algo que pasa. Todos los años tenemos un caso como este y todos nos han ido mal. Entonces este será el otro, el nuevo caso, el nuevo Dybala, el nuevo Chiesa, el nuevo Tevez, toda esa gente que no le pudimos sacar ni un euro picado por la mitad. Bueno, Oliver Di Pillo, si es en vez de venderlo por 30, se vende en 30, pero se ofrece pagar mitad del salario por un año, sería un neto de 24 millones. Bueno, por ahí va la cuestión. Yo tenía, aprovechando que veo a Oliver, le manda un cariñoso saludo a Alexis Hostos. A Alexis Hostos, un gran abrazo de parte de Alexis para Oliver Di Pillo. Ok, bueno, ahí hay una historia de fondo que quizás algún día podremos saber. Interesante, Se Oliver, pagar conocen de atrás, se conocen de atrás. de hace muchos años, dices tú. También se puede decir eso. Muy bien. Bueno, yo sé, si no, lo de atrás puede ser malinterpretado. Atención. Mira. No. A lo que iba de Dusan Vlahovic, entonces lo que sale ayer es que la Juventus está dispuesta a venderla por 20 millones a Dusan Vlahovic. Entonces la gente, bueno, se molesta, ¿no? ¿Cómo vamos a vender a este tipo por 20 millones si pagamos 80 millones por él cuando vino? En el peso del balance de hoy en día, ¿no? En términos de amortización, Dusan Vlahovic vale 25 millones. Ahora, no es un jugador que esté mostrando valer mucho más que 35, 40 millones hoy en día. La Juventus está haciendo cálculos a futuro, porque si tú tienes un salario que te pesa 20 millones brutos en el balance, te conviene venderlo aún sea por 20 millones para liberarte de ese peso interno y poder después ir a terminar de comprar al resto. Yo no sé si al final se vaya a vender por 20 millones o no Dusan Vlahovic, pero cuando pensamos en la Juventus está mal vendiendo a Vlahovic pidiendo solo 20 millones, piensen que pues hay un ahorro importante dentro del factor y si él no se va a bajar el sueldo para los demás, tú como club, si te quieres quitar esos 20 millones de encima, pues vas a tener que bajar tu precio de solicitud para poder abrir la puerta a quien lo quiera venir a fichar y dice, bueno, si cuesta solo 20 millones, entonces quizás sí le puedo ofrecer un poco más de salario para que se vaya. La cuestión es que el muchacho pues quiere jugar en España, Italia o Inglaterra. Pero aún así, o sea, los salarios que estás pidiendo, creo que en Inglaterra pocos ganan lo que le estás pidiendo. Entonces, prof, ¿cómo nos quitamos a Blajovic encima? Es un tema que a mí ya me preocupa poco y a la Juventus también le preocupa poco. No es el tema focus de la Juventus en este momento, no es Dusan Vlahovic. El mercado de Dusan Vlahovic lo tiene que hacer el señor Ristic. El señor Ristic tiene que hacerse cargo de su paquete y ver a quién se lo empaqueta, a quién se lo regala, se lo ofrece, a qué condición. Eso es problema del señor Ristic, de más nadie. La Juventus tiene que ir por su camino, Capi. No está en tus manos hacer nada, porque las prestaciones de Vlahovic son las que son. La actitud de Vlahovic es la que es, entonces ya queda de su parte. Y si el señor Ristic no consigue un equipo para su asistido, poco va a poder hacer la Juventus. Después, si llegamos a 1 de septiembre y el señor Ristic no hizo bien su trabajo y el señor Vlahovic tiene que quedarse, pues bueno, ahí hay que sentarse en el cuartico oscuro. Puerta cerrada, Pero yo cuartico no sé, oscuro, mirarse a la cara
y que entre el señor Tudor por una puerta y el señor Chiellini por la otra. Dos contra uno. Y tienen que hincharlo a coñazo, hincharlo a coñazo. Es que no hay más, o sea, Tudor y Chiellini contra Vlahovic en un cuarto cerrado, 2 metros por 2 metros por 2 Sin metros. cámara, sin nada, ¿no? Sin ventana, que tenga que subirse por las paredes, ese grandísimo delantero. No hay más nada, la Juventus tiene que hacer su mercado, la Juventus tiene que hacer su mercado sin pensar en Vlahovic. Grande, Andrea. Bastaría Igor solo, la verdad que sí. No, cuidado. Mejor 2 contra 1 siempre. Para asegurar. Un abrazo a Andrea, vale, que siempre lo recuerdo. Grandes debates en Juventus, en los programas nocturnos, pero bueno, me limpió Andrea y ya no me invitó más. Eres muy fan de la selección, profe, es el peor. Soy muy fan de la selección, le llevaba, no me gustaba Giuntoli, no me gustaba Mota, iba para allá a hablar mal de Giuntoli, de Mota, y hablar bien de la selección y me limpió, no me invitó. No, vale. No llores, Capi, yo te quiero. No, lloro de alegría, a mí me encanta. Ah, bueno. Javo Rodríguez, abrazo pueblo, grande, Colombia y Grande, Bianconera, una presencia importante Colombia. durante el último partido contra el Alain de Colombia y Bianconera. Unos cracks. Fenómenos. Se sacan fotos con todos, son unos cracks. Mira, ¿qué te pareció el partido? ¿Viste repetición, highlights del Juventus Alain o algo? Nada. No. A ver. O sea, ni me paro a las 3 de la mañana, pero tampoco me voy a ver el highlight, ¿no? Yo me veo el partido después en la oficina. Fui a la oficina el jueves y me puse el partido ahí. Y bien, el primer tiempo positivo, ¿no? Con un equipo modesto, ¿no? Está claro. Pero la Juventus bien, positiva sobre todo. Me gustó el equipo vivo, físicamente vivo. O sea, te digo, si hubiese al menos un periodista con ganas de hacer alguna pregunta interesante y no las típicas idioteces, pues sería interesante entender un poco más sobre cómo están afrontando físicamente este torneo, porque objetivamente el primer tiempo de la Juventus físicamente fue muy importante. O sea, más allá de que el rival era inferior, digamos, un nivel técnico inferior, la Juventus salió a agredirlos, a apretar alto, a recuperar bola y a generar fútbol ofensivo, con ganas de hacer lo que luego terminó haciendo, con ganas de resolver el partido rápidamente. Que luego tenemos 3 jugadores extraordinarios adelante y gracias a la eficacia, ¿no? A la contundencia de esos 3 jugadores se resolvió el partido rápidamente. Se quejaba mucho del calor, ¿no? Porque eso es otro. O sea, una cosa es estar bien físicamente, pero también aún jugando a las 9 de la noche horas locales, ha sido un calor horrible. Una humedad, creo que del 94%. Había llovido justo antes y empeoró la situación eso de la humedad. Bueno, con lo cual me parece muy inteligente que en vez de jugar 90, juegas 40 minutos y lo resuelves, ¿no? Está bien pensado. Sí, en ese factor, sí. Chao Joshua y Tudor, un fuerte abrazo. Tudor se conecta desde Greenbrier, West Virginia. Muy bien. Pero no sé, estoy de acuerdo contigo en todo. Hay algunos jugadores que me preocuparon, prof. En particular, por lo mismo que tú dices de lo precario que era el contrincante, porque la verdad es que era muy inferior técnicamente hablando. Pero, por ejemplo, Cambiaso estuvo desaparecido prácticamente lo que jugó, además que hizo varios errores defensivos. Sabona también creo que le quedó un poco grande el rol, le ganaron la espalda varias veces, una vez más, como solíamos verlo en Serie A. Y contra estos equipos yo me esperaba mucho más de ellos. Ya el segundo tiempo podemos hablar de la entrada de Vlahovic, si quieres tocar ese tema del menefreguismo con el cual juega permanentemente el jugador, o lo podemos ya pasar de largo. Podemos hablar del regreso de Koop Meiners. ¿Qué te pareció volverlo a ver? Bastante lento, ¿no? Se nota que todavía le queda, está fuera de forma, tiene que restaurar ese ritmo. Y el mismo Gatti volvió también un poquito tosco, ¿no? También él tratando de salir de la lesión. Bueno, voy a ver, me recuerdas, porque fuiste tú directo Cambiaso, a las Sabona. individualidades, ¿no? Cambiaso, normal, de verdad que no me pareció un mal partido de Cambiaso. Al contrario, me pareció
que bueno, que finalmente está sano, ¿no? No se quejó del tobillo, no salió lesionado del tobillo, con lo cual le tomo la parte positiva. Sabona fue el único experimento que hizo Tudor en ese partido, fue probar a Sabona en el primer tiempo en el medio, en esa línea de 3, lo cual coincido, es un experimento fallido. Yo creo que no puede jugar allí. Él, si va a permanecer en el equipo, su único lugar es ser el suplente del central por derecha. Exacto. Es la única. No puede jugar en el medio, creo yo. Cualquiera de los izquierda otros. Es horrible. Por izquierda está comprobado que no funciona. Te diría que cualquiera de los otros tres, es decir, Lloyd Kelly, Kalulu y Gatti, y Rugani, si me permite sumar a Rugani, los cuatro pueden jugar en el centro, en esa línea de 3, hipotizando que en algún momento el titular será Bremer, si así la rodilla se lo permite. Luego, ¿con qué más individualidades fuiste? Bueno, después me fui al segundo tiempo, ¿no? Los que entraron. Por ejemplo, Es que el aquí segundo Guillermo tiempo, dice, todos mal, Wea, Vlahovic, Kup Miners. es que el segundo tiempo, Guillermo, Joshua, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque es un partido definido y tú como jugador profesional entras a la cancha en un segundo tiempo, que el partido está 4-0, un mundial de clubes, el calor, la vaina, contra un equipo, el Al no sé qué. O sea, las motivaciones son las que son, entras ahí, haces un poco de cardio. Más bien, el único que intentó algo fue Douglas, que quería su bolsito y Me se le gustó negó, Douglas, ¿no? ¿eh? Me gustó. Yo con Douglas, coño, no sé, yo le tengo fe porque me parece un jugadorazo, técnicamente un jugador superior al resto y me parece que podría ser útil para la Juventus, pero no sé, yo creo que lo van a tratar de colocar. Vamos a ver, porque te digo, ¿sabes el meme ese del típico excavador que está excavando el túnel y cuando está a punto de esto se retira y se va porque se rinde? A mí me gustaría que no nos rindiéramos con Douglas, Sí. porque también ha tenido muy mala suerte, ¿no? Hubo un momento de la temporada que entraba y hacía penalti, después entraba, la pelota le pegaba en la mano y todo eran tragedias, ¿no? Intentó una vez un gol de chilena y de vaina, ¿no? O sea, ayer también una pase rozando, la otra pega en el poste. O sea, yo creo que está a nada de coño. Sí. Ojalá Yo que estoy sí, muy de porque acuerdo contigo en eso. da gusto verlo jugar al fútbol. Exacto. Lo que pasa es que yo creo que la gente, y esto es en general, ¿no? Yo creo que nosotros juventinos somos ya graduados de doctorado en esto, ¿no? Hacemos juzgamos a un jugador por una cosa que quizás ni siquiera tiene que ver con ese jugador, y entonces ya lo ponemos en la casilla de es una lastra, ¿no? Entonces no importa lo que haga durante el partido, fuera del campo, dentro del campo, no importa lo que haga, él siempre va a ser mal. Entonces lo único que vemos es lo malo que hizo, quizás una cosita mala, entonces no, el peor partido de este tipo otra vez, que ladilla te siempre. pongo un ejemplo de actualidad. Kelly, Kelly, para claro. el fanático de la Juventus, es un lastre porque costó X cantidad de millones, porque vino y hacen una cuenta, vino en cambio de Huijsen, que lo mandamos para allá y compramos. Entonces hacen toda esa operación trigonométrica y no importa lo que Kelly haga, si hace bien, mal o regular, Kelly es un lastre, como tú acabas de decir. Sí. Y ya me estoy empezando a preocupar porque estamos demasiado de acuerdo. El otro día me escribió en el YouTube, aprovechamos también para mencionarle a todos los que están escuchando este episodio en diferido, que igual pueden interactuar como está haciendo el chat en vivo, igual pueden dejar el like. Tomás Fortino, que le lo dijimos acá, ¿no? Lo invocamos y él apareció en diferido y me dice, mira, debe estar congelado el infierno porque estoy de acuerdo con el profe en todo. Pero bueno, es así, a veces nos ponemos de acuerdo. A veces pasa. No, pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y al final, o sea, y bueno, si queremos tocar el tema Huijsen, queremos decir que al final al Madrid le empatan también por un error defensivo del muchacho. Pero es que Eso no se Huijsen puede decir, ¿no? es un grandísimo jugador de Claro. fútbol con la pelota. Con la pelota juega el fútbol, que es una maravilla. O, pequeño detalle, no sabe defender. No defiende. Es un jugador que no defiende. Es un defensor central que no defiende. Entonces, ojo,
Ojo, porque en Madrid no te perdonan. Tú hablaste de los juventinos, cómo somos tal, porque bueno, sí, nosotros somos juventinos. Sí, Este sí. canal se llama Pueblo Juve y aquí hablamos de lo que conocemos. Pero en Madrid te comen vivo. Es peor, porque entonces empieza el madridismo sociológico, las campañas mediáticas, te empiezan a hacer los clips. Y cuando empiecen a darse cuenta que Dan Huysen es un defensor que no sabe defender, cuidado, cuidado. Pasa es que, bueno, yo tengo un buen amigo, le mando un saludo, que Hernán Ayala, fútbol intenso, que siempre hablamos de cositas de fútbol, y él está convencido de que el Madrid, con Xavi Alonso, va a ser un equipo tan protagonista, tan ofensivo, tan dueño del balón y del juego, que no importa que gente como Huijsen o Trent Alexander-Arnold no sepan defender, no les va a hacer falta. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, tendría razón, porque el pelado Rick dice que estamos haciendo pendejadas, ¿no? Que en realidad Huijsen fue uno de los mejores defensas del partido. Bueno, respetamos la opinión, pero es un tipo que no defiende, es un tipo que saca la pelota como si fuera un mediocampista central, como si fuera Busquets, para quedarnos en ámbito Ramos no español. defendía. Tiziano dice que Ramos no defendía. Sergio Ramos. Imagínate. Sergio Ramos es uno de los defensores más contundentes que yo he visto en vivo, aparte, porque me tocó la posibilidad de verlo un par de veces en vivo, una vez con el Real Madrid, una vez con la selección española en el Bernabéu. Y es una, bueno, era, ¿no? Ahorita no sé cómo estará, pero era una máquina, un toro, es decir, un toro. Como iba, una velocidad, una contundencia, y en las dos áreas, ¿no? Porque luego en el área ofensiva lo mismo, va, se impone de cabeza. Bueno, metió el gol, ¿no? Ramos, Metió el uy, gol contra el Inter, que Monterrey le empató al Inter 1-1. pobrecito, pobrecito a Cherry, ¿vale? El tipo quedó Quedó tocado, mal, ¿no? Quedó mal. Queremos tocar ese tema. ya estaba un poquito tocado, y ahora que está, o sea, se ve que es un ser humano en dificultad, o sea, el que está Sí, exacto. cortocircuitado. Y ¡epa! Canino, ¿Qué ¿cómo te dice va? Caninco 0? K5-0. Con la princesa, qué belleza, ¿eh? Aquí la tengo, pero está un poco despeinada e indispuesta, pero aquí está. Despeinada, una belleza esa niña. Despeinado estarás tú, chico. Respeta, ¿vale? Anoche estaba muy despeinado. Ayer en la noche despeiné la cotorra, como dicen. Mira, estamos hablando de que a Chervi quedó tocado psicológicamente después de las 5 peras que se tuvo que enjaretar del PSG, que por cierto el PSG perdió ayer contra el Botafogo en la Copa Mundial de Clubes. Sí, digo, la verdad fue un partido de mucha suerte para Botafogo. El mérito fue defensivo, ¿no? Defendieron con todo lo que tenían y defendieron bien y me da gusto, ¿no? Fíjate que no es tanto como que me da gusto porque pierda PSG, bueno, sí, pero también me da gusto como por los equipos que son considerados inferiores que den sorpresa, ¿no? ¿Sabes? O sea, Claro, me gusta, es como que vive el fútbol, me gusta, ¿sabes? O sea, que claro, rompe con claro, las claro. quinielas. Es bueno, bien por Botafogo y Ya, sí, ya pone más interesante también digamos, las suposiciones, ¿no? Y las sí. predicciones que puedan pasar. Se pone bueno, o sea, Hace rato eso no quiere decir publicamos, que ¿no? Lo de, queremos perder contra el Huidad, ¿ah? Eso claro, no. claro. Pero digo, hace rato se publicó lo del Botafogo, lo de las predicciones que da Optascore, Sí, sí. y por supuesto que ya está súper equivocado, ¿no? O sea, no me imagino Optascore diciendo que el Botafogo iba a ganar, güey, ¿sabes? O sea, eh, no hay, a mí por eso las estadísticas de probabilidad pues, a veces terminan siendo totalmente equívocas. Entonces, cuatro Pero por es que, o ciento que sea, la gane el torneo de la probabilidad está Juventus. basada en estadística pasada. O Sí, sea, claro, claro. esa es la base. Entonces, cualquier movimiento de estadística pasada, pues te va a cambiar. O sea, si el Botafogo pierde el próximo partido, cambia totalmente. Igual, Sí, o sea, no, si pero la digo, Juventus termina perdiendo contra el Wydad, seguramente baja el porcentaje de la Juventus, pero no quiere decir digo, que eso va a pasar. después de haber defendido como se hizo, o sea, yo no creo, como defendió Botafogo,
yo no creo que vayan a tener problema para defenderse igual contra Fluminense o contra espérate, ¿quién está? No, ¿quién está en su grupo? No, no podría ser Fluminense. No, no es Fluminense, ¿quién está en su grupo? Déjame ver, porque lo tenemos aquí salvado. ¿Te acuerdas que el live pasado hicimos todos está el Atleti y los Sounders. El Atleti y los Sounders. Al Atleti, por supuesto que le pueden sostener un resultado a ceros, por supuesto. Y a los Sounders, yo creo que no van a tener problema para ganarles. Pero ya jugaron, Entonces, ¿no? Contra Sanders. Le ¿ya ganaron jugaron con los 2-1. Sounders? Ah, Sí, claro, fue claro, el ganó primer Botafogo. juego. Fue el primer juego, le ganaron Sí, 2-1. Botafogo va primero de grupo. Entonces, Sí, 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 porque sí, sí. las probabilidades de Opta, todas las probabilidades de OptaScore dicen que Paris Saint-Germain pasaba primero de grupo y lo sigue poniendo así, Bueno, nosotros también lo pusimos así, ¿eh? que París pasaba por primero de grupo. Sí, claro, digo, era lo lógico. Pero a lo que digo que me causa mucho conflicto. Cállense. Lo que digo que me causa mucho conflicto es... Güey, es que mi hijo no fue a la escuela hoy. Qué espectáculo. Mira, regresando un segundo a la Juventus, ¿no? Antes de hablar del Wydad, porque la otra noticia de hoy es que la Juventus va a rescatar a Francisco Conceição y salieron bastantes noticias como raras, ¿no? Que decían que la Juventus va a pagar los 30 millones y que le va a dar 6 millones al jugador ese, por un contrato de 5 años. Entonces, me parecía bastante raro, ¿no? 6 millones al año por Francisco Conceição, etcétera. Y la cuestión no es así, la cuestión es que la cláusula de rescisión, y yo no sé quién sea el agente de Francisco Conceição, quizás es Jorge Méndez, pero de verdad que espectacular. La cláusula de rescisión es de 30 millones, pero eso equivale que 20% de esos 30 millones son pagables directamente al jugador. Entonces, 20% son 6 millones. Entonces, al Porto le llegan 24 millones, que es también por eso que el Porto no quería aceptar una reducción de la cláusula, porque a él no le iba a llegar los 30 full, sino que le iba a llegar el 80% de ese monto. Y después al jugador se le da el resto, que serían 6 millones. Y eso es aparte del contrato que se haga con el jugador. Ahora, la Juventus quiere negociar con el jugador de pagarle esos 6 millones espalmados o distribuidos más bien en los 5 años de contrato. Él ahorita cuando tú dices cuando tú dices al jugador, mi cerebro dice a Jorge Méndez. No, a Francisco Conceição. Después y mi cerebro dice a Jorge Méndez. No, el Jorge Méndez tiene después una comisión sobre eso, que será, no sé, 20%, yo qué sé. Una comisión del 100% sobre eso. Bueno, no sé, la cuestión es que la Juventus quiere distribuir esos 6 millones en los 5 años de contrato que le va a ofrecer al jugador, y ahorita el jugador gana 1 y cacho, ¿no? 1 millón y pico. Entonces, no sé, me imagino que al final la Juve le paga 24 al Porto ahorita y después se negocia con el jugador de cuál va a ser su salario. Y entonces, prof, te pregunto, ¿te gusta esta operación de digamos, traerse a Conceição por en total serán 34 millones porque habíamos ya pagado 10 millones por el préstamo oneroso? Pero por supuesto, y yo no meto los 10 millones del préstamo porque eso ya está hecho. O sea, no es que si no lo compras, esos 10 millones ya existieron. O sea, sí, eso es un gasto que ya está ejecutado. Y Picantico Conceição es un jugador fantástico, un jugador que puede ser titular, puede entrar de revulsivo en los segundos tiempos, un jugador que tiene gambeta, que tiene velocidad, que tiene gol. Es que yo no veo el debate. O sea, a mí me ha sorprendido que ha habido mucho debate. Yo no veo el debate hoy en día, visto lo visto, ¿no? Sobre todo con Tudor, ¿no? Si quiere, elimina por un momento la etapa Mota, ¿no? Pero con el entrenador que vimos, si tú la muestra que tenemos con Tudor, que va a ser el entrenador de la Juventus el año que viene, y en este esquema y con estos compañeros, y si el jugador quiere quedarse, pues yo no veo el debate para no hacerlo. O sea, si 24 millones no costó Kelly para volver a Kelly, y vamos a debatir sobre si va a darle 24 millones al Porto por Conceição. Pero, o sea, ya va, yo entiendo el punto, pero lo que no comparto es
dinero malgastado en el pasado no quiere decir que te permite gastar mal el dinero ahorita. O sea, yo no veo ningún problema en que la Juventus quiera ahorrar o quiera tratar de negociar un mejor contrato, una mejor operación. O sea, si ya no se puede y punto, pero que lo intenten, no le veo ningún problema. Y que, o sea, usar las malas operaciones del pasado para también decir, bueno, gastemos 30 aquí, no le veo, entiendo el punto, pero no le veo la lógica porque, bueno, es como tirar mal dinero sobre mal dinero, ¿no? No estoy diciendo que comprar con Cesao sea mal dinero, pero esa forma de argumentar, digamos, paguemos los 30 ya, bueno, pero si puedes pagar menos, ¿por qué no intentarlo? Pierre pregunta, pero ese se puede, Capi, es decir, el dinero se lo debe directamente al Porto, a Conceição, ¿no? No, parece que no, parece que justo la cláusula de rescisión está puesta que el 20% de la cláusula va al jugador. O sea, el jugador es dueño de 20% de su ficha dentro de la cláusula de rescisión. Así que eso depende total y absolutamente de cómo esté el contrato. Por cierto, el salario de Conceição actualmente es de 2.5 millones al año netos. Entonces habrá que ver qué se termina arreglando con el jugador. Cano, ¿qué te parece esta operación de Conceição? Pues, o sea, si se logra así, me parece bien. Inclusive los 30 me parecen bien, ¿sabes? Creo que es un jugador que vale 30 millones. ¿Cuánto nos van a vender a Sancho, no? ¿Cuánto nos vendrían a Jadon Sancho? ¿Estás de acuerdo? Aparte, chico es más joven, tiene mucho que aprender todavía, hay mucho todavía que tiene que aprender a levantar más cabeza, pero esa intención de querer gambetear y de querer encarar con tantos huevos, la verdad es que a mí me encanta. Creo que técnicamente tiene que aprender un poquito más de encontrar el pase, encontrar a los compañeros para poder hacer pase efectivos, pero al final de cuentas creo que es un jugador que vale la pena mantener. Y bueno, si ya lo tienes aquí, ya lleva un año aquí, ya creía? conoce a los jugadores. Ahora ya regresó. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ahora sí. No, te habías cortado para mí, disculpa. Ah, ya. La cuestión Bueno, es te que hay digo un que gran problema, Cano. Aquí, te vuelvo a interrumpir porque hay un gran problema. Hay casi 100 personas viendo esto y hay 30% de esas personas han dejado el me gusta en YouTube. mira, Elías, diles, denle like. Denle like, por favor. Listo. Qué grande, Elías. Bueno, ya, si no dan like con el, de verdad, o sea, Joder, si lo dice ¿no? Elías, tiene que hacerlo, ¿eh? Sí. Mira, hablando de Sancho, ¿no? Que es el otro rumor que sale hoy, lo publica Di Marzio y después llegan varias confirmaciones de gente bastante confiable. El Napoli ha estado negociando, ¿no? Con el jugador y al parecer el jugador está dispuesto a bajarse el salario, pero le quiere, la tontería, chico, que me estás haciendo reír. Pero están ofreciendo 20 millones, ¿no? Al Manchester United por Sancho y el Manchester United dijo que no. La Juventus se está metiendo en la puja por el jugador, negociando directamente con el Manchester United, quien estaría pidiendo entre 25 y 30 millones por Sancho. Me encanta ¿Te que la gusta Sancho? Juventus... No, Ah. no, me gusta que la Juventus se meta en este tipo de negociaciones para hacerle subir el precio a Sancho. Pon el mensaje de Pierre de Silvestri, por favor. ¿Cuál de todas estas? Sancho cuesta mucho más y es un muerto. No se puede agregar ni quitar nada de esa frase, pero me encanta que volvamos a ser ese personaje en el mercado, ese personaje que estamos pendientes de todo lo que pasa. Y eso es algo que la Juventus ha hecho históricamente muchas veces. Mostrar interés o fingir interés o de acuerdo con los agentes y con los entornos, pues meterse en este tipo de operaciones, subir el precio. Y a mí me extraña que estando Conte, pero bueno, de repente, como le vendieron a Cavara, el otro picantico que compraron, el Neres ese, no está medio roto casi siempre. Entonces, bueno, quizás para Conte necesita un perfil así, un extremo medio mortadela que ponga ahí a hacer cosas, pero para la Juventus yo no espero que no, espero que esto sea de esta forma y que realmente no volvamos a
a querer a este muerto que quería Juntor y lo tenía casi hecho. La propiedad le negó este fichaje en las últimas horas del verano pasado y vimos el año de mierda que tuvo, porque es un jugador malo. Pero, o sea, ¿a qué sirve O sea, Sancho? O sea, si al final estás rescatando con Seisao, también tienes en Bangula que no lo has usado, ¿no? Para el lado izquierdo. Tienes a Yildiz, ¿te Nico sirve González. Sancho? Y tienes a Nico González, ¿te sirve Sancho? O sea, ¿para qué traes a Sancho? no, ¿Por qué? ¿Por no, qué? no, Y no a lo tiene que dices sentido. tú de interponerte en las operaciones de lo demás, no es primera vez que la Juventus lo hace en este mercado. Lo hizo con Jonathan David, que estaba así de ir al Napoli. Y al final Está se bien, metió, rompió eso y ni siquiera trajo a David. está bien, hay que joder, hay que romper las bolas, está bien. Pues sí, o sea, Marotta era experto en hacer eso, ¿no? Pero entonces estamos Sigue, satisfechos con la labor de Comolli. pues hasta el momento creo que hay buenos indicios. Mira, me gusta que se enfocó en arreglar la casa. ¿Sabes? Que renovar, que tengamos que renovar. Los perfiles interesantes que están dentro del club se tienen que saber si queremos extenderles el préstamo o adquirirlos o lo que sea. Entonces, es algo muy bueno, ¿no? O sea, la renovación de Yildiz, que obviamente, como dijimos hace un año, si rinde este año, que sí rindió, vamos a tener que sacar la cartera y vamos a tener que pagar dinerito al señor para que no se nos vaya, ¿no? Entonces, A Yildiz, dices. a Yildiz. Ajá, Bueno, pero yo te digo, se habla de una renovación, Cano, y no sí, una sí, sí, renovación por eso. importante, ¿eh? Por eso. Yo creo que le van a ofrecer los 5 que está pidiendo, o si no, 4.5 o lo que sea. Exacto, más bonus o lo que sea. Pero yo lo que creo es que la labor de Comolli hasta el momento creo que ha sido lo suficientemente inteligente para poder limpiar la casa. O sea, hacer los movimientos necesarios al interno, deshacerte también y hablar con tus jugadores y decirles, tú te vas a ir, como es el caso Blajovic, que creo que Blajovic ya está clarísimo que se va. O sea, ya la noticia en Tuttosport es que ya le pusieron precio de 20 millones, ¿no? Sí, justo lo habíamos hablado al principio, pero no habíamos hablado, no estabas y te quería aquí porque yo sé que tú eres uno de los principales partidarios a que se vaya mucho a la Verge. Entonces dime tu opinión sobre esta venta de Blajovic a 20. No importa Mira, cuánto lo vendamos, con tal de que se vaya. obviamente la cifra es una mala noticia. Porque uno quisiera pensar que lo puedes vender en 40, 30, ¿no? Pero definitivamente el tema de su sueldo y su ego es un gran problema. Y no queremos, o sea, lo que entiendo es que como Lee seguramente se debe haber enterado o le han de haber platicado o Chiellini se acuerda perfectamente de la situación de Chiesa. Y yo lo que estoy pensando es que dijeron, no vamos a repetir eso, no nos vamos a aspirar hasta el final del mercado. Señor, usted encuentre una solución. Si esos 10 millones de diferencia que te ofrece el Milan se tienen que cubrir en el costo de la ficha, señor, le descontamos esos 10 millones del precio de su ficha, pero váyase usted a la verga. ¿Sabes? Entonces, yo creo que va muy por ahí el tema del precio de Blajovic. Creo que te perdimos, Josh. La cámara a veces le da, no sé, el patatús de vez en cuando, pero bueno, déjame ver Pero si lo bueno, puedo esa es mi resolver. opinión. Pues, o sea, yo creo que están batallando mucho para encontrar el equipo que le quiera pagar el sueldo. Entonces, pienso en el Milan, que a lo mejor le pueden ofrecer 8, 7 millones. Entonces, para poder acercarse a la cifra que está pidiendo, pues obviamente dicen, pues bueno, te vamos a ofrecer un contrato de 4 años, y cada año cuesta, o sea, si tú quieres 10, me faltan 3 millones, me están faltando como 12 millones de la ficha, a lo mejor entonces, si la Juventus está dispuesta a asumir ese subsidio en su ficha, para nosotros poderlo invertir en su nómina, pues bueno, Claro. entonces yo creo que eso es justo lo que está pasando. Y la instrucción Que a a la la Juve gente le debe conviene ser, porque te ahorras el salario de 20 millones el año es que que viene. son 40 millones brutos, cabrón. Sí, sí, sí. Es una locura. Sale más caro eso. Y aparte, sin voluntad, sin ganas de estar, y lo vas a sentar en la banca. El tipo no quiere estar aquí y nosotros no lo queremos. No, se vio en el último partido. Horrible, horrible. ¿Sabes? Entonces ya, que se vaya. Correcto. A ver, tenemos varias preguntitas rápidas para responder. Voy a empezar con esta de Eduardo Castañeda. ¿Alguna noticia de Dybala? Lo hablamos ayer en el Juventus de un minuto, Eduardo. Me dice que no viste ese video, pero la noticia es que no hay absolutamente nada entre la Juventus y Dybala. Dybala no recibió algún contacto por parte de la Juventus, no hay ni siquiera una sugestión, nada.
No lo digo yo, lo dice Fabrizio Romano. Pero le estás llevando la contra a Monblano, entonces. Fabrizio Romano le está llevando la contra a Monblano. ¿Qué fuentes? Bueno, no voy a hablar de fuentes confiables, pero yo lo que sé de Fabrizio Romano es que él sustenta mucho antes de publicar algo de otros periodistas que están publicando. Entonces, checa sus fuentes. Y no creo realmente. O sea, lo de Monblano también era muy al aire, pues. O sea, en ningún momento Monblano como tal dijo, hubo Pero una... Me hubo reportan confirmación. ¿De Hubo quién? confirmación. Vea, en Juventus hay un personaje que es Mr. Gatta. Mr. Gatta entrenó en alguna categoría juvenil a Matías Zulé. Entonces, digamos, uno podría entender que vía ese entorno, esa macolla de jugadores argentinos, Zulé y Dybala fueron compañeros también en Juventus. Mr. Gatta confirmó la noticia que había dado Monblano, digamos, con fuentes diferentes. Es decir, la fuente Gatta podría ser del entorno jugadores y la fuente de Monblano puede ser de entorno Torino, llamadas, tal. Que lo que dijo Monblano fue que hubo una llamada, una idea así loca, pues loca en el camino, mira, y Dybala. O sea, entonces, claro, después no saben quién llamó a quién, ¿no? Si fue Dybala un poco que se ofreció o a alguien en Juventus que se le ocurrió esta idea y si quieres te doy mi opinión sobre el tema. Por favor, Eduardo la está pidiendo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sería bueno que volviera Dybala? Poesía. No. ¿Tú te imaginas Dybala a un costo reducido, obviamente? Vamos, está de salida de Roma, como es lógico que sea. Gasperini no lo quiere ver ni en pintura, un lastre, esa es la palabra del día, que no corre, que está lesionado, que no hace lo que dice el técnico. Con Gasperini no tiene ninguna oportunidad de pisar ni siquiera Trigoria. En cambio, tú agarras a Dybala, último día de mercado, a un precio ridículo, con un sueldo ridículo. No quiero entrar en 1, 2, 1.5, 0.50. Bajo. Costo muy, muy bajo. Y tú te pones a Dybala ahí en el banco, que empiece a entrenar, tal, y que lo puedas gestionar de repente 20 minutos un día, media hora, un partido titular, después lo descansas una semana, que no es lo mismo que un Dybala protagonista que tiene que jugar todos los partidos y que tiene que echarse el equipo al hombro, porque eso ya lo vivimos y físicamente no lo puede sostener. Y eso estamos todos de acuerdo. Y creo que él es consciente de eso, ¿eh? Y él es consciente de eso, un jugador que está podrido físicamente. Pero el talento, eso no se pierde. El talento sigue allí. La zurda divina sigue allí. Entonces tú tener a Dybala como un arma para unos 20, 25, 30 minutos en un partido complicado, para ponerlo ahí al lado del 9, eso es poesía. Y un jugador que ama la Juventus y con esa calidad, yo le pongo la fichita. Es que bueno, es que a mí los jugadores de talento a mí me gustan. O sea, es lo mismo que hablamos en este canal hace un par de años de Pogba, por ejemplo. Ese jugador de un tantísimo talento que viene de un mal momento físico, podrido, que las lesiones, pero o sea, son jugadores que tú lo ves y dices, o sea, que te tienen son poesía. Pero mira lo bien que salió Pogba. Bueno, pero Pogba pasaron un montón, millones de cosas, ¿no? Pogba. Entonces, pero y te puede salir mal también lo de Dybala, te puede salir mal. También, o sea, la cosa es el costo. Mira, a mí lo que me pasa mucho. Pogba, o sea, Dybala puede tomar del mismo vaso de Pogba y da positivo en cocaína. También. Que se la pasan juntos, se la pasan juntos. Y lo suspenden 4 años. O sea, eso no lo podemos. Yo creo que el romanticismo de Dybala nubla muchas cosas que se pierden en contexto. O sea, porque una cosa es decir, un jugador podrido que entra 20 minutos. ¿Ustedes están seguros que Dybala estaría cómodo pasándosela en el banquillo? ¿Generaría algún tipo de conflicto interno?
no podemos Lo que decía asegurarlo. Cano, él está consciente de eso. Yo Él creo está que yo sé si creo está que un consciente jugador, Dybala. yo creo que un jugador de 34 años está consciente. ¿Sabes? O sea, yo creo que un jugador de 34 años sabe que está en ya proceso de salida, en ruta de salida. Y en el caso específico de Dybala, yo creo que se trata más como de cuánto nos costaría, ¿no? O sea, si es un deal Pero tiene una bueno, cláusula de 12 millones. Nos costaría 12 millones. yo para empezar, desde ahí creo o no, que o no. Tú llegas a Gasperini el último día de mercado, que no se ha podido deshacer de ese lastre, y le dice, mira, bicho, agarra aquí media Pero, pierna o de sea, tú estás Angelé. argumentando traer un lastre. O sea, literalmente estás usando la Sí, palabra sí. lastre. Vamos a traer un Mira, lastre. porque es tu palabra del día, Capi. Entonces Yo sé, pero o estoy sea, usando estamos diciendo, vamos a traer un tipo que se la vive lesionado. Y yo le tengo mucho cariño. Yo me enamoré de Dybala cuando estuvo en la Juventus. Pero, o sea, estamos argumentando de traer un tipo que va a pasar mucho tiempo en el J-Medical, que en cualquier momento que entra a jugar se lesiona y después tiene que regresar al J-Medical. Y entonces empiezan todos los peos, ¿no? De que ay, este tipo se la pasa lesionado, el J-Medical es una porquería, bla, 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 bla. Y yo no creo, sinceramente, por mucho que tenga 31 años y sea más maduro de lo antes, estás argumentando de sentarlo en el banquillo por el 80% de la temporada. Y estás fantástico. argumentando meterlo a un vestuario donde se está creando una nueva jerarquía. escucha, Perfecto. escucha, Perfecto. esto es lo único que tengo que decir respecto a eso. Lo que yo opino es, no tenemos líderes de vestuario, ni uno. Locatelli, no tenemos nadie que haya vivido los escudetos, nadie, nadie que los sienta, nadie que los viva, nadie que sepa lo que se necesita para sostener escudetos consecutivos. Y un tipo como este te va a traer al menos ese conocimiento. Entonces, yo por ese lado, por eso te digo, a mí 12 se me sigue haciendo mucho. Si me dijeran, Dybala va de salir de la Roma, lo podemos traer gratis, llega gratis a la Juve y le ofrecemos 2 millones al año, puta, perfecto, güey, ¿sabes? Yo no tengo ningún problema con que llegue el tipo y juegue lo que tenga que jugar a ese estilo, de que él bajo esa conciencia, bajo ese conocimiento, juegue de esa forma, ¿ok? 100% de acuerdo. O sea, yo Pero en esa parte del argumento estoy 100% de acuerdo con ustedes. Un tipo barato, un tipo con experiencia, un tipo que conoce la Juventus y un tipo que puede en momentos claves, si está sano, puede entrar y ayudarte a resolver el partido. Ahora, habiendo dicho eso, yo no me como que Dybala ha madurado, porque nunca lo hizo y ni en la Roma lo ha hecho. Yo no me como que va a estar feliz sentado el 80% del tiempo en el banquillo. Y yo no me como que toda la gente que está, ay, Dybala, no, por favor, que regrese y tal, en 5 meses, cuando el tipo lleve 3 meses en el Gel Medical, no le empiecen a tirar mierda. Porque también se tiene que tragar esa mierda somos nosotros los que tenemos que leer la vaina. sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. O sea, Entonces, todo eso, y la otra, Dybala ama a la Juventus. Mavatina fanculo ama a la Juventus un momento. Dybala tenía que amar a la Juventus hace 3 años, que se fue a reunir con el Inter mientras tenía un contrato a renovar con la Juventus. Ahí es donde se ama la Juventus. Ahora es fácil decir que ama a la Juventus. Es que fue mal asesorado. No, señor. Uno es adulto. No empecemos por ahí, por favor. No empecemos a hacer excusas por mariqueras de inmadurez. Y eso te comprueba que el chamo no ha madurado. O sea, yo entiendo la parte económica, tienen todo el sentido del mundo y los apoyo. La parte deportiva, si está sano, tienen todo el sentido del mundo y los apoyo, porque el tipo tiene calidad y siempre la ha tenido, eso no se pierde. Pero no me vendan a mí falsedades de que no, es que ahorita es maduro porque tiene 31 años. ¿Quieren ver la foto que publica el tipo? Vamos a pues hablar de está la con, madurez. brother, está casado con una celebridad argentina. Entonces O ya es sea, maduro. esa es una celebridad, Josh. O sea, al final de cuentas, es que creo. Esto es o sea, no puedes ni asegurar tú lo que tú dices, ni yo puedo asegurar lo que yo digo en cuestión de su madurez. Porque no sé, yo creo que, Exacto, entonces no lo usemos como argumento. escucha, no, pero lo que voy es, sí, Igor Tudor y como Lee están considerando la posibilidad de traer a un tipo así, es bajo las condiciones que se le pongan enfrente. Va usted a jugar así,
va usted a dejar las cosas van a ser así, usted no va a ser titular, usted viene para esto. Sí. Punto. Y Si él te va a decir llega, sí. Mi pregunta es, ¿creemos que dentro del vestuario no vayan a empezar a crear conflictos? la señal de la disposición se va a ver reflejada en la cantidad de salario que acepte recibir. Joshua, pero una pregunta. ¿Por qué tú tienes a Dybala como un creador de conflictos en vestuario? Yo eso es primera vez que lo escucho. ¿De dónde lo sacas? No es que sea un... Yo lo que estoy diciendo es, se está generando una nueva jerarquía dentro de la Juventus en el vestuario, algo que se está tratando de reparar después de lo que pasó el año pasado, y tú traes a una pieza que quizás puede desestabilizar esa creación, Pero ¿por como qué, puede por qué ayudar, tienes como ese, puede ayudar. pues claro, pero ¿por qué tú tienes ese, como esa duda, ¿no? De Dybala como creador de conflictos? Yo lo recuerdo Porque él entraría al en... vestuario como un tipo que estuvo en la Juventus de antes, de experiencia, él va a ser el líder del vestuario, etcétera, etcétera. No, nada que Ah, ver. bueno, Él yo no nunca sé. fue, ¿Tú no, estás él seguro nunca de fue eso? líder. Sí. Ah, Bueno, es lo sí, que le 100% es, seguro que él no va a llegar al vestuario de la Juventus y decir yo soy el líder porque yo tengo más experiencia en la Juventus que el resto pero, que está aquí. pero 110%, no, él no, Wow. no tiene personalidad. Nunca ha sido así, nunca lo fue, nunca tuvo ese ego, tampoco esa necesidad de protagonismo, esa What? necesidad. O sea, no, sí, espérate, sí. El tipo siempre Dybala buscó protagonismo, sí, claro, buscó ser el claro, líder de nada. Si él llegó a la Juventus en un vestuario que estaba lleno de caballos, lleno de líderes, sí, él era más bien, era la joya, ¿no? Era la sí, joya, más bien bajo pero perfil, él nunca, bueno, al ¿estás de final de acuerdo? su corrida, en los últimos 2 años fueron extremadamente conflictivos con él, ¿sabes? O sea, porque no se dejaba No, renegociar. pero era con su agente, Ah, que école cuá. Él no estaba, es nunca que era- responsable de nada, es su agente. Estuvo mal asesorado él. Nah, pana. Sí estuvo mal bueno, asesorado. yo lo que recuerdo es que ya habían llegado a un acuerdo con su agente, la Juventus, Dybala, habían llegado a un acuerdo, iban a firmar la renovación y de repente bueno, estoy simplificando, cuando fueron a firmar se dieron cuenta que el tipo no era agente FIFA, tal, le faltaban unas credenciales, se tuvo que romper todo, después se rompió él, se volvió a lesionar, cambio de gerencia, pasaron 1000 vainas y entonces fue cuando se fue degradando la relación, pero a nivel gerencial. Yo nunca recuerdo, y corrígeme si me equivoco, a nivel de Dybala se peleó con tal, o Dybala en el vestuario, jamás, un tipo más bien súper tranquilo, pendiente de sus cosas, ¿no? No sé. Sí, por ese lado sí. O sea, para lo que voy es mediáticamente sí era un jugador que jalaba focos de atención y usaba los focos de atención a favor de él. Por eso creo que Josh tiene esta idea y estoy en parte de acuerdo contigo y en parte de acuerdo contigo. O sea, yo estoy de acuerdo con las dos partes. Por un lado, sí, un jugador que sabía estar donde debía estar y por otro lado, o sea, nunca salió a declarar declaraciones públicas, nunca salió a poner nada contra los Misters, nunca salió a hablar mal de la Juventus. O sea, por ese lado, sí. Por el otro lado, sí pasaron muchas cosas que yo también considero que fueron responsabilidad de él, ¿no? Porque si él hubiese querido renovar en ese entonces, yo no deberíamos estar hablando de esto, pero si él hubiese querido renovar, hubiera renovado a la cantidad que se le ofrezca, porque ama al club. Por ese lado estoy de acuerdo con Josh. Pero al mismo tiempo, la mala asesoría, las malas voces que rodean tu entorno también tienen un efecto negativo en tu percepción de la realidad. Pero Porque si llega un eso te tipo, omiten de cualquier espérame. responsabilidad. O sea, a mí No, a mí lo que me no, vuelve no, 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 loco no, 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 es no, no, que no. le perdonamos todo, simplemente porque No, está mal asesorado. No me pero ¿por jodan, qué chicos, por perdonado? favor. El tipo lleva fuera 4 años, 3 años. Pero aquí al punto, el romanticismo por este chamo llegó al punto que los factos que lanzó Enzo, y pongo así porque Pierre está convencido que Enzo lanzó factos, aquí dice, prof lanzando factos. No, los factos que lanzó Enzo omitieron que Dybala y su agente se reunieron con el Inter mientras tenían el Sí, contrato de la Juventus en la mano. sí. Pero a mí me Espérate. interesa lo de las birras acá. ¿Dónde estás tú, Pierre? ¿Estás en Madrid? En Lo Madrid, de la, sí.
Bueno, pero ya, vamos a cobrar esas birras, hermano, que ahorita en Josh, veranito En eso hace se mucho olvida, que... ¿no? Eso lo vamos a olvidar. Se vamos a olvidar que no, no, Dybala no, se no, 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 reunió con no, 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 Marotta no, y que no, no, cuando no, no no, no. renovó con la Pero Juventus, Dybala estaba esperando a que Marotta le diera un momento, contrato. Eso lo vamos a olvidar. espera. Es realmente ilógico pensar que la persona que buscó a Dybala del Palermo lo fuera a buscar de la Juve. No es ilógico, no es O ilógico. sea, por ese Pero no, lado, yo no estoy diciendo que sea ilógico, Cano. Yo lo único que estoy argumentando es que no perdamos el contexto y los no, hechos que realmente pasaron yo por el estoy claro, romanticismo que le tenemos sobre un jugador. yo Ojo estoy que yo clarísimo. empecé diciendo justo mi argumento, o sea, mi argumento no es no traigamos a Dybala. En ningún momento dije eso. Yo solo digo que no después digamos que lo trajimos y el tipo quizás puede que influya dentro de las nuevas jerarquías dentro del vestuario. Quizás se la pase lesionado y la gente se empiece a enojar porque no esté jugando. Quizás no le guste estar en el banquillo. Bueno, si no le gusta, pues lo podemos dar de baja La porque cuestión es no creo que que le la vayan a gente ofrecer más de 2 años de escucha contrato. Dybala y entonces, ¡ay, Dybala! No, No, hay que yo creo que, tener mira, todo bien puesto. yo creo, sí, claro, o sea, yo estoy 100% de acuerdo contigo en ese sentido. Y yo también creo que sí podría provocar una disociación de la realidad si no es bien manejado ese fichaje, pues. Pero, te repito, si el tipo llegase y le ofrecen, te vamos a pagar 2 millones al año, si es lo que ganaría la mitad de lo que gana Rugani, vale, ¿sabes? O sea, creo que entonces el tipo entiende lo que va a pasar, lo que va a Claro. jugar y lo que va a hacer. Pero bueno, si me dices ya, le ofrecimos 6, 5 millones al año, sí te digo, nos volvimos locos, ¿sabes? Porque entonces sí estamos pensando incluirlo a la titular, ese es sueldo No, de un claro, no gana ni activo eso ahorita en la alto, Roma. ¿no? Ni Exacto, eso gana en la entonces Roma. yo creo que, o sea, yo creo que tampoco se trata ni de estar, ni de perdonar, como tú dices, todo lo que pasó, pero tampoco creo que se trata como de reprenderle por lo que no pasó. O sea, yo creo que es un jugador que 3 años después se nota a leguas, se notó que le dolió salir, se notó esa forma de llorar cuando se fue. Josh, esa forma de llorar fue de la cagué. O sea, la cagué, me equivoqué y ahora soy víctima de mis, No, de pero no se mis, de mis equivocó él, se equivocó decisiones. su agente. No, no, bueno, escucha, es víctima de sus, Pero, de o sus sea, decisiones. Josh, tranquilo. Ya se congeló, miren, por lo mismo, dense por andar cuenta, alterado. un segundo, A Gano, ver, dense cuenta de la oye, relación. Cuando llora, él se siente mal porque él la cagó. Pero Yo no, yo, cuando jode a la Juventus, cuando se reúne con él, es porque el no, agente era no, un inepto. O amigo, sea, se dan cuenta Josh. de la vaina, No, ¿no? pero es que yo creo que las decisiones de la gente, las decisiones del jugador van de la mano. O sea, yo no estoy con el plano de Enzo de eximir totalmente de culpa al jugador de las decisiones que toma con su agente. Yo creo que van de la mano. El agente le llena el oído al jugador, el jugador le dice, tienes la razón, voy contigo y estoy en tu lógica, te compro. Que por Entonces, te cierto compro sigue tu siendo su idea. agente, ¿eh? No es que Sí, sí, cambió de sí. agente, sigue siendo Te el mismo compro, agente. te compro tu lógica, vamos a jugar bajo esa lógica. ¿Ok? Yo sí voy de la mano. Yo creo que es agente que le mete la idea, jugador que acepta la idea. La forma en la que al final se fue, cómo lloró, yo le vi mucho pesar. Es mi percepción, ¿eh? También no Sí, soy no, gurú claro, de creo que es le vi innegable eso, Cano. muchísimo pesar, se vio, y yo vi un llanto feo, descuajado, no fue un llanto de lágrimas de felicidad, de terminó mi ciclo aquí. O sea, el tipo estaba me deforme. gusta ese descuajado, ese Sí, término está está bueno. es descuajado. O sea, el tipo estaba deforme llorando y se veía como, no me quiero ir de Deforme. aquí. ¿Sabes? O sea, sí, lo ves llorar, el tipo estaba mal. El tipo estaba mal. Entonces, eso fueron lágrimas de tristeza, ¿no? De cierre de ciclo. Entonces, a lo que voy es, él sabe que tuvo responsabilidad, él sabe que tuvo culpa de por qué no se hicieron las cosas y probablemente arrepentimiento, pero también vámonos acordando quién estaba manejando en ese momento la Juve a nivel contractual, que era un tipo más duro que esto. Me toqué la verga. Arriba, bene. Arriba Bene. Yo no sé adentro qué pasaba con Arribabene, que evidentemente no tenía una buena relación con los jugadores. Y
yo no sé cómo pasaron las cosas ahí. Yo no sé si fue un tema también de ego, yo no sé si fue un tema de social. Lo estamos viendo ahorita con Juntoli, ¿no? Lo estamos viendo ahorita. ¿Qué pasa cuando un director deportivo no te trata bien a tu gente, ¿no? O sea, se desconfigura el Windows totalmente. Cuando no hay... Arrivò Braccio di Ferro, grande chef, Braccio di Ferro, grande Jun. Eso eran los Juve fans hace 8 meses. Espera, al Celebrábamos César, a Braccio di Ferro. Pero un al trabajo César lo importante que es lo del hizo, César. ojo. Sí. Bueno. El equipo Un de trabajo ahorita, importante lo hizo y no se le puede quitar ese mérito. el equipo que está funcionando Exacto. Yo ahorita, el sigo sin estar de 80%, acuerdo. Yo sigo sin estar de acuerdo. No estuve de acuerdo en su momento con la mayoría de las cosas que hizo. Habrá hecho algunas cosas bien. Obviamente no todo es o blanco o negro. O sea, de todas las cosas que hizo, para mi opinión, y lo decía en su momento, la mayoría no me gustaban. Una que otra cosa buena la hizo también. Pero acá se celebraba eso que tú acabas de decir, Cano, de esa ruptura, esas relaciones internas con el jugador, con la familia, con los agentes, es muy importante también. Y Juntoli llegó cortando rabo y oreja. Algo que, por cierto, solicitabas tú, que se vayan todos. ¿Te acuerdas de eso o no? Y si votó a los que no tenía que votar y dejó a los que tenía que... Pero cortó por quedó a donde no 16 era. jugadores. Cortó por donde no era. Y bajó el Cortó por peso donde no era. salarial. O sea, yo estoy de acuerdo. Juntoli metió una pata horrible, la cagó, destruyó el vestuario, pero sí es cierto que bajó el peso salarial, ayudó a la Bueno, situación obviamente, financiera. si Bueno, lo hizo despides mal, pero bueno, también. pero si despides a los 3 mejores jugadores, que obviamente son los que cobran más, obviamente te baja la masa salarial y quedas cuarto en vez de tercero. Es lógico, ¿no? Si tengo un arquero top que gana, no sé cuánto ganaba Chesney, 8, me lo invento, Sí. y lo vota, ¿cuánto, perdón? Bueno, lo que sea, o sea, quiero decir, tiene un jugador top que gana top, lo echas y traes a uno más malo, más barato, gracias al caso que baja la masa salarial. Yo Si no creo tengo que a Rabiot, cuarto por Di Gregorio. perdón. No quedamos cuarto por Di Gregorio, no quedamos cuarto porque No, sustituiste a pero Rabiot por Thuram. bueno, pero si vas sumando, sacas a Chesney, sacas a Danilo, sacas a Rabiot, sacas a los que ganan más en general, al único que le faltó que no pudo fue Vlahovic, y obviamente baja el nivel del equipo y baja la masa salarial, me parece algo lógico, ¿no? Si No, no o fuera sea, campeón, si no fuera campeón el Parma. bueno, es que tú lo das como un hecho de que si tú ganas mucho dinero eres muy bueno. Bueno, generalmente funciona así, ¿no? O sea, mientras Bueno, más pero dinero, Dusan Vlahovic es el que más gana en el equipo. ¿A ti te parece bueno? bueno, porque pensábamos que iba a ser el mejor del equipo y no funcionó. Bueno, pero por eso te digo, o sea, no siempre es así, no siempre es lineal. No. En su momento, Alexander era uno de los que más ganaba y era uno de los peores. Y era el mejor lateral izquierdo Fue el el mejor mejor lateral lateral izquierdo que izquierdo. han visto tus ojos, el mejor lateral izquierdo que han visto tus ojos vestido Lo de fu- bianconero. no fue, pero después ya no lo era y seguía ganando Bueno, una porque millonada. lo que se vio que fue un hecho fue que esa estrategia de Paratici de hacer los salarios al alza con el paso del tiempo, esa fue la estrategia equivocada, ¿no? Porque él le ofrecía, bueno, ok, yo te voy a dar 5 millones este año, pero el año que viene gana 6, el otro 7 y el otro 8. O sea, esa es una estrategia que se evidenció incorrecta. Y eso fue lo que nos trajo a Alexandro, cada vez más viejo, ganando cada vez más, Rabiot cada vez ganando más y todo esto cada vez con salarios más altos, ¿no? Cuando era algo que no se veía mucho, esa estrategia que trajo Paratici en su momento. Pero bueno, aquí yo creo que tiene razón. Hay alguien que dijo, estamos hablando mucho de Dybala y que es algo que fue solo, es una sugestión, o sea, es algo que tiene la Sí, más exacto. baja probabilidad de ocurrencia. Lo que es que aquí todo partió porque yo sí creo que algo hubo. Una llamada, un contacto, un WhatsApp, quizás una mariquera, pero yo creo que algo hubo porque hay tantas fuentes que lo confirmaron de allí a que se Hay una concrete. fuente, ojo, Enzo, tampoco diga, hay una fuente y Gata lo confirma. Dos, tantas fuentes. ¿Cuál es la tercera? Otro tipo en Juventus también dijo que le resultaba esa situación. ¿Quién? Pero bueno, en fin, estamos hablando demasiado de Dybala, coincido con Tomás, demasiado. Nos fuimos de cacho aquí. Háblame de Costa, de Alberto Costa. ¿Te ha gustado su crecimiento?
Bueno, ya es que yo crecimiento no he visto. Yo sigo viendo el mismo caballo salvaje, un jugador que sí, que tiene mucho ánimo, mucho ímpetu, muchas ganas de correr, un caballo loco ahí que pone, pero un jugador técnicamente impresentable, ¿no? Un jugador muy... Lo bueno es que son cosas trabajables, o sea, la técnica individual es algo mejorable con el tiempo. El control de balón, el primer control, es algo mejorable. El aprender a defender, un jugador que no sabe defender, lamentablemente un jugador que no defiende, ¿no? Que es un tipo que no sabe defender, son todas cosas trabajables. Entonces, si a este jugador, bueno, si no se va, ¿no? Si se termina quedando como una alternativa para la banda derecha, hay que ver quiénes son los técnicos dentro de Juventus que pueden trabajarlo, ¿no? A ver si es capaz de mejorar sobre todo esa parte técnica y convertirlo en un jugador útil, ¿no? Para la causa. Porque por ahora es un caballo loco ahí, con mucho hambre, una cosa loca ahí que va por la banda, corre, lucha, pelea, se tira, se cae, se levanta, es un tipo de mucha energía, con muchas ganas de comerse el mundo, ¿no? Y eso también hay que destacar. Bueno, yo creo que es mejor de lo que piensas, pero sí, tiene muchas cosas por pulir, estoy de acuerdo con eso. Prof, ¿qué pasa con Bangula? ¿Por qué no juega? Bueno, pero el otro día tampoco jugó Nico González, por ejemplo, ¿no? Digamos, a mí no me preocupa tanto que no haya jugado, porque ¿quién entró? A ver, ayúdame con los tres de arriba. Entra Salieron los Vlahovic, tres, ¿no? Gatti. No, pero por los tres de arriba, o sea, salieron los tres y entraron. No, con Seisao jugó Vlahovic. todo el partido. Con Seisao jugó todo el partido. Sí, entró Douglas, entró Koop Miners, entró Vlau Gatti, y entró Vlahovic. Vlahovic y entró Wea, puede ser. Wea, 5. Y son 5 cambios. Claro, no puede hacer más cambios porque no jugó porque no había más cambios, José Daniel, pero Tampoco jugó porque antes, ¿ah? En la Serie A. tampoco jugó Nico, ¿no? Tampoco, no, es que en la No. Serie A creo que tenía algún problema físico justamente en ese momento que llega Tudor, él creo que tenía una pequeña lesión y después también hay que entender que eran partidos de altísima presión. Y güey, estaba bien Colo, estaba bien Yildiz, estaban bien todos, entonces al final estaba bien con Seisao, entonces claro, pero bueno, yo insisto, a mí me parece un jugador súper útil, un jugador que yo dejaría en el roster como suplente ahí, ¿no? Para tenerlo en los cambios. Vamos a ver, como dije yo el otro día, como hablamos el lunes, Capi, el mercado de la Juve de salidas no lo hace la Juve, lo hacen las ofertas que le lleguen a la Juve. Si llega una buena oferta por cualquier jugador, a excepción de Yildiz, la Juve vende o debería vender. Sí, se lo considera por lo menos. Porque claro, incluso con el caso Cambiaso, la Juventus puso un veto, es decir, no, mira, no está a la venta. ¿Pero por qué? Porque la oferta del Milan era de 30 millones de euros, 30, 35, lo que tú quieras. Pero si hubiese llegado de verdad la oferta que se había hablado del City de 70 o lo que sea, una oferta de ese calibre, Cambiaso estaría jugando ahora con la camisa celeste y no con la de la Juve, con la celeste del City. Porque claro, o sea, ningún jugador es transferible a menos que alguien se vuelva loco y venga y ponga la plata. Claro. Entonces con Embangula sucede lo mismo. Si llega, me lo invento nuevamente, el Atalanta y dice, no, mira, yo veo a Embangula como el próximo Lookman, entonces voy a vender a Lookman porque estas son las operaciones que hace Atalanta. Yo vendo a Lookman por 100 millones de euros al Paris Saint-Germain y ficho a Embangula por 30, que sé que en 2 años es ese el que va a valer 100. Y así van. Entonces, claro, si llega el Atalanta con 30 millones por Embangula, le das las gracias, le das un beso y lo dejas ir. Pero si no, yo no veo razón por salir de Embangula un arma. Ese sí es un jugador ¿qué márgenes de crecimiento tiene ese chico? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué técnicamente rápido? Lo que habría que ver si se le puede meter un poquito más de musculatura.
de pasta con arroz, ¿no? El pasta asciutta ahí, porque el tipo es muy chiquito, muy flaquito, ¿no? Y digamos, pero tú imagínate ese jugador con unos kilitos más ahí, bien plantado, con un tren inferior un poquito más repuestico, que no lo muevas. Coño, dámelo siempre, en Mangula. Que por cierto, va 1 hora 16 minutos de programa y tú no me piensas hablar de Yildiz, de verdad. Él no ha llegado ahí, iba a llegar ahí, pero hemos estado tocando los otros temas. Pasamos 40 minutos hablando de la mortadela de Dybala y tú no me vas a hablar del 10 de Yildiz. Pero ¿sabes qué pasa, prof? Que hay, o sea, digamos, 1 hora y pico, ¿no? Más de 100 personas viendo esto y los me gusta todavía no llegan ni al 60%. Y bueno, porque se ve que no estamos dando espectáculo suficiente, Capi. Bueno, dale, entonces hay que hablar de Yildiz para ver si damos el espectáculo. Hay que hablar de Yildiz todo el día, hablando de Yildiz. Es magnífico, un jugador extraordinario. Es un crack, una estrella. ¿Tú viste el gol que hizo este tipo? Golazo. Tú viste, pero con la marca encima. Tenía el tipo, el defensor, lo tenía jalado por la camiseta, colgado. O sea, el defensor estaba en el aire. El defensor no tenía los pies en el piso. Estaba colgado de Yildiz, agarrándolo por la camiseta. El tipo con el hombro derecho lo tenía ahí aguantado y él igual se coordinó, plantó el culo y sacó un derechazo que cuando la pelota explota en el poste, se tira para el otro poste con una potencia que te da a entender la velocidad con la que iba ese disparo. Este gol no lo hace cualquiera. Eso es un señor gol del señor jugador que tenemos con la número 10 en la espalda. Y alguien lo dijo por ahí. Florian Wirtz y Kenan Yildiz. Ese es el futuro del fútbol mundial. Upa. Y Wirtz acaban de pagar 150 millones por él. Jugadorazo, Wirtz. Jugadorazo. Que me pone loco también porque juega ahí picantico con la media baja, la canillera chiquitica ahí, con el chorcito cortico. Qué jugador. Es un diferente. Yildiz es un diferente. La novedad de ahí es que la Juventus va a negociar una extensión de contrato hasta el 2030. Se va a reunir con él y con su agente al final de este mundial para firmar la renovación. Él estaría pidiendo... Tiene mujer, Yildiz, hay que casarlo rápido. Hay que buscarle... No tiene mujer. Hay que buscarle mujer, casarlo. ¿Y si es gay? Bueno, hay que buscarle hombre y casarlo. O sea, hay que casarlo, hay que sentarlo. Hay que casarlo, decirle cuánto necesita usted ganar. 5 millones, aquí hay 6. Bueno, él está pidiendo 5. ¿Qué le gusta a usted, las mujeres o los hombres? Bueno, aquí hay mujeres. Hombres, aquí hay hombres. Tampoco es que somos Berlusconi, ¿qué es eso? Vale. Señor, usted no se escuchó, usted que le gusta regañar a la gente cuando no escuchan el banquillo. Usted no escuchó... Usted no escuchó a Sergio Brio. Sí, la entrevista buenísimo. Pero de piel de gallina. De piel de gallina. Lo llamaba Boniperti. Señor Brio, aquí está la renovación. Pase por la oficina. Y le daba el papel en blanco. Firme acá. ¡En blanco! Pero tú estabas entrando a la oficina de la Juventus con Boniperti enfrente. Y usted firmaba. Punto. Y se iba. Y llamaba a la familia, firmé con la Juventus, punto. Así, eso, tenemos que volver a hacer eso. Sí. Al año siguiente, en la fiesta de Navidad, le decía, señor Boniperti, Brio, tráigame a su novia. ¿Dónde está? No, es que ella vive, no sé, a la Calab. No, tráigala y póngala a vivir en Torino y cásese. Y si Brio iba y se casaba. Al año siguiente se la presentaba en la... mira, aquí está mi esposa. Gracias, señora, bella. ¿Cuándo me traen al hijo? No. El año que viene, tráigame al hijo. Y al año que viene le traías al hijo y se lo llevabas a Boniperti para que le diera la bendición. Es que eso tiene que ser la Juventus. Una familia, un club, porque por eso hemos sido lo que hemos sido toda la vida. Por esos personajes, por esos hombres que están en el vestuario.
Bueno, ¿y no te Gildi tiene que parece que ser, estamos retomando esa vía un poquito con Chiellini metido claro, ahí? pero por supuesto que Chiellini, Mira, él cañendo al entrenamiento con la corbata. está bien, se lo aplaudo, que tú sabes que yo soy muy crítico de Elkan. No vamos a hablar de lo de Trump, pero No, lo de no, la no corbata toquemos ese tema. es un buen, es un buen gesto, es un gesto bonito, es un símbolo. Esas simbologías también son importantes. Claro. Entonces, por eso te digo, Gildis, ¿cuánto quiere? 5, toma 6. Porque usted se sienta, así como en ese mismo cuarto donde se van a sentar el 1 de septiembre, Chiellini, Tudor y Vlahovic, en esa misma habitación metes a Gildis, pero a ese sí lo sientas en la silla. Ahí no lo Porque agarra a coñazo. cuando entra Vlahovic, la silla la levantas y la usas de arma, ¿no? Pero cuando entra Gildis, lo sientas en la silla y le dices, ¿cuánto quieres? Tú eres el 10 de la Juventus de aquí hasta que te retires. Ese es el plan. ¿Tú quieres ese plan? Sí, no. Bueno, vamos a hacer un contrato 2030, 2030. Y en el 2028 nos volvemos a sentar. Bueno, ¿Cuánto quieres? el plan 5. es justo. Toma 6. 2030 contrato, le está pidiendo 5 millones. La Juventus parece que le está ofreciendo 4 más bonos para llegar a los 5. Veamos. Bueno, o sea, estoy haciendo una metáfora, Sí, ¿no? sí, Se sí, sí, entiende. sí. Bueno, él también está ganando 1.6 ahorita, o sea, sería un incremento importante. Ustedes quiero que me lo contesten de la forma más, no sé, la palabra no es consciente, de la forma más fría. ¿Ustedes creen que él realmente, y no lo pregunto porque lo dudo, sino quiero saber su punto de vista, ama al club, ama a los colores, es juventino Vero? Qué buena pregunta. Hoy en día es difícil responder eso. O sea, es difícil saber eso hoy en día. Yo solo te puedo responder con hechos. Y es un hecho que algunos de aquellos que dicen que son boberos y deberían regresar no hicieron. Yildiz despidió a su agente porque insistía en que la Juventus le renovara por más dinero. Él despide a su agente y acepta renovar por menos con la Juve. Eso es un hecho. Gildis te agrego un hecho, que no sé si lo ibas a agregar, pero bueno, te interrumpo y lo agrego. Dale, dale, dale. Gildis era muy amigo de Huijsen. Habían hecho las juveniles juntos, eran amiguitos, se veía que eran las dos figuras que iban a llegar más rápidamente y no siguió el camino del amigo. Él eligió el otro, ¿no? O sea, el típico meme que están los dos. Bueno, Huijsen agarró un camino, Gildis tomó el otro, eso es un hecho. Sí, él se aguantó, Y, se esperó su turno. y te respondo, bueno, voy a agregar otro hecho, ¿no? Para los fanáticos de... El mister, cuando teníamos un mister serio, le dijo, señor, todo muy bien, pero córtate el pelito porque entraste y lo que hacías era arreglarte el pelo. Al día siguiente fue y se cortó el pelo. Entonces, a lo que voy, yo creo que sí, él ama el club, él está enamorado de los colores de la Juventus, lo cual no quiere decir que vaya a quedarse en la Juventus de por vida. Claro. O sea, digamos, él está haciendo un camino y la Juventus tiene que ir de la mano de él en ese camino. La Juventus también tiene que volver a ser la Juventus, tiene que volver a ser protagonista en Europa y ojalá que sea de la mano de Gildis. Pero eso no quiere decir que de aquí a un par de años llega el Bayern Múnich que pone 80 millones, la Juventus él duda y se va para el Bayern Múnich. Eso no quiere decir que él no amó la Juventus por no quedarse. Yo lo veo de esa forma. ¿Tú qué opinas, Cano? ¿Cómo te responde tu propia pregunta? Yo creo que está descubriendo el amor al club. Yo creo que también, creo que es un poquito como una forma de él mismo. O sea, creo que sí existe, le gusta, yo creo que se siente a gusto, pero al mismo tiempo creo que él también lo usa un poquito a su favor. O sea, no sé si realmente sea él tan fanático de Del Piero como ostenta. Yo no sé si realmente sea su mega ídolo, pues, para que celebre como él, o si lo está usando a favor también como de su momento, pues. Entonces, bueno, pero creo que ¿tú has visto las entrevistas cuando lo entrevista Del Piero a Yildiz? no. O sea, no las he visto, las leo, no las veo. Le Ve brillan y los ojos búscala. a Sí, los sí, sí. dos.
A los dos les brillan los ojos. Pero, o sea, Gildis hasta tiembla así de la emoción y dice, no, tú no me deberías estar entrevistando a mí, yo te debería entrevistar yo a ti. Hay que casarlo con una tipa allá que sea vecina de Marco allá del Piemonte. Porque entonces, claro, porque después entran los temas familiares también. O sea, al final no nos olvidemos que son seres humanos. Claro. Entonces, se termina casando con una tipa allá, una modelo rusa, una catira de 2 metros que dice, no, mira, aquí ¿dónde está la plata? Vámonos para Múnich. Y, mira, ahí ponen al carajito a decir, ay, Bayern Múnich, y se termina yendo. O sea, es un tema familiar también, porque la Juventus no va a poder competir salarialmente con los grandes de la Premier o con el Bayern Múnich, a menos que el fútbol mundial cambie dramáticamente. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Entonces, si no va a pasar, no vas a poder competir a los realazos. No puedes competir entonces. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. El Bayern Múnich acaba de renovar su patrocinador técnico. O sea, igual que nosotros. 95 millones al año a ellos. 40 nosotros. O sea, es otro nivel. Hace pre-COVID, los contratos top 3 de la Adidas eran nuestros. Bueno. Hoy en día, el que queda campeón del Championship, la segunda división de Inglaterra, gana más que el campeón un de equipo la Serie A. Campeón de la Serie A. Pero mucho más, ¿eh? O sea, es una locura la cantidad. Entonces, no puedes competir. Como 15 y veces. entonces, ¿qué? ¿Le vas a decir que no ama a la Juventus porque quiere ganar 15 millones en vez de 8? No, yo creo que no. También, o sea. Ya. Bueno, veremos. Preguntan Tiziano, ¿no? ¿Qué tan cierto es el rumor que el intercambio Theo Hernández-Dusan Vlahovic? Puro humo. Me encantaría, es humo, pero me encantaría. Puro humo, ahí no hay nada. Alexis Martínez pregunta, hola chicos, ¿Cambiaso tendrá un gol suplente esta temporada? ¿Será Kostic? Podría ser, también está Cabal. Capi, vamos a hablar del Juve Wydad. Sí, por favor. ¿Sabes lo que hiciera? Bueno, yo mismo, que yo soy Tudor, yo pondría una alineación alternativa. ¿Contra el Wydad? Claro, porque yo creo que igual se le puede ganar al Wydad, no sé pronunciar. Wydad, y después me guardo a los titulares contra el City, porque el City es un equipo. Entonces, Kostic, Rugani, Vlahovic, Nico González, en Bangula, el 9 de la Juventus que gana 12 millones, titular ahí, hazle un hijo a los dos centrales del Wydad y después hablamos. El PSG, el City jugó con el City B contra Wydad. Los únicos titulares Kostic, ahí realmente era. Es el mismo discurso que estábamos haciendo antes bueno, se me escapó ahora, que estábamos diciendo que era un jugador. Bueno, Kostic es un jugador útil. Como suplente de la banda izquierda, es un jugador útil. Pero bueno, vamos a probarlo, ¿no? Vamos a ver qué quiere hacer él, qué actitud tiene, cómo está. Porque bueno, yo no sigo la liga turca. Bueno, Tomás, pero que juegue ahí 60 minutos Vlahovic de titular. Por una banda, el Wydad es mejor equipo que el Al Ain. Sí. O sea, tampoco es que porque le metimos 5 al Al Ain pensamos que vamos a meter 5 al Wydad. Pero esta Juve de Tudor vive de esta intensidad. Entonces, para tú mantener esta intensidad en todos los partidos, indefectiblemente tienes que rotar jugadores. Sobre todo en una etapa de que no estás ni empezando un torneo, sino estás terminando el otro, en medio de unas vacaciones, en fin, no estás físicamente al tope ni cerca de estar. Entonces tienes que usar a todos tus efectivos de la mejor manera. Y bueno, y si en el peor de los casos, mira, no logro desbloquear el partido, bueno, te tienes fresco a Gildis, tienes fresco a Colo y los metes en el segundo tiempo, la última media hora. Pero Rugani, Nico, Bangula, Douglas, titulares. Gattone. No sé si Gatti tenga los minutos para jugar todo el titular. Bueno, pero si el otro día Rugani. el otro día jugó media hora,
45 ya debe tener. Primer tiempo, Gatone. Puede ser. Douglas Luiz de titular. Douglas Luiz de titular. Bueno, Thuram el otro día trotó la cancha, a veces no se cansa. McKennie, o sea, en fin, darle una rotación al equipo para mantener esa intensidad, sobre todo en el primer tiempo. O sea, el mismo plan que hiciste contra el Al-Ain, que funcionó muy bien. Y bueno, aquí otra cosa es, sí, ya lo tocamos en su momento, yo creo que Tomás no lo escuchó, pero la otra es que se juega a mediodía, un calor infernal, va a ser un calor infernal en Pensilvania. Pero hay que poner a los negros, hay que poner a Wea, hay que poner a Douglas, hay que poner a McKennie, Colomo. Acabas de decir que había que usar a Vlahovic. Los dos, bueno, los dos. Mira, pero hablando de los dos, ¿no? Se va Vlahovic, traemos Osimhen. Traemos Osimhen. Escúchame, traemos Osimhen. ¿Qué hacemos con Colomani? O sea, ¿son banca uno del otro? ¿Juegan los dos? ¿Cómo lo plantearías, Cano? No sé, conociendo a Tudor y que está muy cerrado en su alineación, pues uno será banca del otro. Yo creo que rotación y punto, ¿no? y o a lo mejor abrir el juego a dos puntas, pero sin un tercer delantero, pues. Perdón. Prof. No, pero es que son jugadores de categoría diferente. Llega Osimhen, Colomani tiene que esperar. Si llega Osimhen, Colomani tiene que esperar. Pero repito, lo acabo de decir hace 5 minutos. Tudor necesita un juego intenso, un juego de alta intensidad. Entonces no es un problema. Sí, todos tienen que estar todos involucrados. Titulares, después entran 60 minutos, el otro 30, uno titular un partido, uno el otro, y tú mantienes alta intensidad todos los partidos, todos los minutos, o es lo que apunta el técnico que tenemos, y tenemos que estar todos alineados a eso, así como el año pasado. Pasaron varios meses que decíamos, mira, a este señor no lo entendemos, no entendemos a Mota qué quiere hacer, qué no quiere hacer, cómo, no entendíamos qué sucedía. Lo de Tudor está clarísimo. O sea, Tudor es el ABC del fútbol. Está claro, él tiene 2, 3 conceptos muy claros, todo el mundo los entiende y todo el mundo lo tiene que seguir. Que también lo dijeron por ahí, que Cambiaso, no sé, le filtró a alguien, tal, a un conocido, un amigo, que los jugadores estaban contentos con Tudor. No, lo declaró él mismo a Tuttosport. Sí, bueno, pero de repente a Tuttosport no le vas a decir, no, mira, yo estoy peleado con el... Pero que lo filtre en esas conversaciones informales, tal, también, bueno, por lo menos para mí tiene mucho valor. Porque tú estás cenando con un amigo y le dices, no, mira, ojalá que se quede, porque verdad que todos los jugadores están contentos. Coño, eso también es un punto a favor de la renovación, del mantener al técnico. Entonces todo el mundo tiene que caminar por la línea y hacer esas 2, 3 cosas que pide. Y esperemos que la directiva también lo rodee mejor a Tudor, que no se quede aislado como se quiso quedar Thiago. Pues Tudor yo lo veo más bien un tipo que me encanta cuando el otro día dijo, no, el otro día nos reunimos con quién, lo dijimos, coño, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Me encanta. Eso es la Juventus. Chiellini vestido de corbata y blue jean el martes en el entrenamiento hablando con Tudor. Me encanta eso. Entonces, sí, eso también le da credibilidad. Y el vestuario, eso genera toda una armonía. O sea, todo lo que se hizo mal el año pasado en ese sentido, como hablaba Cano, en las relaciones, en las interacciones, este año parece que se está haciendo bien. Y eso hay que decirlo, hay que celebrarlo. Bueno, Tuttosport publicó que se sentía un ambiente diferente. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Con lo poco que se filtra y podemos ver nosotros desde aquí. Yo los veo más ligeros. Se siente, se ve, o sea, que
que se le ven los ojos a los jugadores. Tú ves a Vlahovic cuando entra y es un tipo que está físicamente allí, pero el cerebro está desconectado de ese cuerpo. El alma está desconectada de ese cuerpo. El corazón está desconectado de ese cuerpo. En cambio, tú ves a Kolo Muani, ves a Conceição, que ni siquiera son todavía propiedad de la Juventus, los ves contentos, los ves alegres, los ves sonrientes, con los ojos brillantes. Eso se nota, es notorio. ¿Cano? Correcto, los veo ligeros, los veo justo lo que puso Tomás, ¿no? La clasificación de Champions obviamente les quita un gran peso encima, entonces están más tranquilos. Y yo creo que Tudor, si algo ha trabajado es como reforzar la mentalidad del grupo, ¿sabes? O sea, como vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y yo veo ellos los veo bien, ¿sabes? Los veo más tranquilos, inclusive las declaraciones que dan son mucho más expresivas, no tan hermético. O sea, porque mismo Tudor da esa ligereza, ¿no? En sus ruedas de prensa, Tudor es directo al grano, no esconde las cosas, no manda mensajes cruzados. Él dice las cosas como las ve y me gusta esa forma de declarar. Y aparte juega con los medios de comunicación, ¿no? O sea, se divierte, tira bromas, habla de los jugadores en forma de broma, no me acuerdo de quién dijo, bueno, si continúa diciendo esas cosas, lo voy a tener que sacar del equipo, jajaja, creo que hablaba de Cambiaso, Sí, sí. y se ríe con toda la sala, pero, o sea, ese tipo de ligereza que lleva con la prensa, que es a la prensa le dicen el enemigo en muchos lugares, ¿no? Porque la prensa te hace o te deshace. Y tener esa ligereza ante la prensa nada más te hace entender que la persona Tudor adentro ha de aspirar a ser un mister muy paternal con los muchachos, ¿no? Yo lo veo como siendo llega y los abraza. El material en el vuelo rumbo a Estados Unidos, el tipo está platicando con Rugani, le da un abrazo luego al otro, o sea, mientras que todo lo que veías de Mota era como alejado, empujado a un lado, llega Tudor y Tudor es todo lo contrario, es calidez humana. Entonces, es la misma calidez humana que creo que no se tuvo el año pasado y que nos afectó, ¿no? O sea, anímicamente, mentalmente, un problema, la mala gestión humana, porque al final de cuentas a mucha gente se le olvida que esta madre no es FIFA, güey, no es el FIFA del PlayStation, pues, o sea, son personas, son seres humanos que salen sus partidos, llegan a sus casas deprimidos porque perdieron, se meten a redes sociales y leen lo que todos nosotros publicamos y se sienten mal. El siguiente día tienen que llegar a entrenar y levantar cara. Y si no tienes una persona que te sepa gestionar esos momentos anímicos horrendos, pues te vas a seguir en la mierda, ¿no? Y yo creo que este hombre lo que les dio es recuperar un poco como la confianza y el hecho de jugar y divertirse jugando y aparte de entender un poquito el peso de donde están jugando, qué tipo de club es, qué tipo de proyecto se debe de convertir y cuáles son los valores del proyecto, ¿no? Entonces, mira, a resumidas cuentas, yo creo con Enzo alineado en el sentido de que tú eres un mister muy novato, creo que todavía tiene muchas cosas que mejorar, pero en el sentido humano, en el sentido de gestión y de esta intensidad que les está regalando a los muchachos, creo que les regala una reinyección los rejuvenece, los Claro, y rejuvenece y los revigoriza. ojalá pueda Entonces, a lo largo del año ir corrigiendo esas cosas, ir mejorando, ir creciendo en esas falencias que tiene. Ojalá sea también bien rodeado de un buen director técnico, de un buen director deportivo, junto a Chiellini, junto al mismo como Lee, que se ve que es un tipo de fútbol, que ha estado toda la vida en el fútbol, que tenga buenos asesores a su lado y que puedan reunirse en un comité y decir, marico, la cagaste el otro día con los cambios. ¿Por cómo, coño, sí, es verdad? Bueno, entonces tú das tus explicaciones, otro da la otra, y se habla de fútbol, que se hable de fútbol, que se confronten, y así tú inevitablemente vas mejorando, vas creciendo y no vas repitiendo ciertas cosas que al final tú reflexionas,
te confrontas con gente cercana que te lo está diciendo de buena vaina, no con el cuchillo atrás porque te voy a dar la puñalada por la espalda, sino es porque estamos juntos en esto y vamos juntos y vamos creciendo juntos. Ojalá que así sea. No, Tomás, no me lo imagino, no me lo imagino. Yo creo que Tudor va a morir con la suya. Si en algo se ha mostrado ser bastante inflexible es con el esquema. Él ha ido a muerte con su 3-4-2-1 y yo creo que lo vamos a seguir viendo. Miren, y tú que tocaste el tema como Lee y la gerencia, ¿no? Para ya ir cerrando con ese tema, porque Pierre también pone esto, que lo tenía guardado hace tiempo, dice lo de Sancho, Dybala, el marroquí, etcétera, parecen inventos de los especialistas en calciomercato, que en realidad da la sensación que no hay información gracias a como Lee. O sea, parece que hay una mucho mejor control, ¿no? De la información desde que llegó como Lee, para saber un poquito más de estabilidad. Y en lo personal, a mí me parece bien que no haya prisa para cerrar al director deportivo. Hay mucha gente que está muy molesta que la Juventus no tiene director deportivo en este momento, o director técnico, ojeador de talento, etcétera, etcétera. Mientras que el mismo como Lee había dicho, bueno, puede tomar 2 semanas, como puede ser llegar en septiembre. ¿Qué opinan al respecto hasta ahora, no? Lo poco que ha hecho como Lee en términos de gerencia interna del club. Pero dijo que lo iba a hacer él. O sea, él lo puede hacer hasta que llegue a un director deportivo, sí. Exacto, o sea, él está asumiendo esos roles y está junto con el equipo que queda en la Continaza, llevando a cabo todos los trabajos, iniciando los trabajos que ya van tarde, o sea, pero que estemos tarde no es culpa de Como Lee. Claro. Que estemos tarde es culpa de todo lo que pasó, que no queremos volver a eso. Pero ahora él está asumiendo esos trabajos mientras se termina la fase de recruitment, como él mismo lo explicó en una rueda de prensa que duró 50 minutos y el tipo no falló una palabra. ¿Verdad? No habíamos podido hablar contigo de eso, prof. ¿Qué te pareció Sí, la rueda de prensa de Como Lee? ¿Te no gustó? No falló una palabra. El tipo se plantó ahí, habló 50 minutos y no falló una puta palabra. Cuando hablaron del mercado, que le preguntaron algo, ahorita no recuerdo exactamente la pregunta del ¿Quiénes mercado, eran los jugadores, que él tenía? quiénes eran, tal. Después que se había extendido y había hablado paja en todas las respuestas, en esa dijo, mira, de esto yo prefiero no hablar. Perfecto, impecable. El otro día, el bueno de Donaldo Trump lo puso en una situación complicada a él, a los jugadores, a todos los que estaban ahí, y el que sacó ahí diplomáticamente y dio la respuesta al pelo para quedar bien él, bien la Juventus, y no tampoco ofender al presidente de los Estados Unidos, fue como Lee, y lo sacó a todos del aprieto. O sea, un tipo que no ha fallado una palabra hasta ahora. Después, bueno, él tendrá que actuará, ejecutará cosas y nosotros aquí, como siempre, diremos la nuestra sobre lo que él haga, porque él todavía de hacer ha hecho poco, ¿no? Digamos, hizo las 2 renovaciones de Colomani y de Conceizao para el Mundial y no ha hecho más nada. Pero Y bueno, porque la cláusula de Kalulu. Pero, pero digamos, eran cosas que eran como que pum, cosas ejecutadas. Ahora él hará su trabajo y será lo que nosotros evaluaremos y opinaremos. Yo creo que el comunicacionalmente, impecable. Creo que el punto de referencia, como lo dijo en su rueda de prensa, va a ser mucho las conversaciones que tenga con Tudor a finalizar el Mundial de Clubes, ¿no? Yo creo que el Mundial de Clubes es un buen laboratorio para entender la realidad de la gestión de jugadores y la situación de cada quien. Y vaya, yo creo que es un buen termómetro para tomar las decisiones ejecutivas que se deben de hacer, ¿no? Lo lógico ya se hizo, ahora sigue la planeación para el futuro. Y yo al menos te puedo decir que por lo que veo, lo que decía Pierre, ¿no? De que no hay información respecto a tanta fuente de mercado, de que rumores, sino más bien los expertos del calciomercato están sacando sus suposiciones porque se están asesorando de las pocas fuentes que les quedan, porque como es una nueva directiva de otro país, ni siquiera es italiano, está trayendo su propia gente, me quiero imaginar que entonces
no hay fuentes ahorita, no hay información que está saliendo y se está decidiendo ir por la ruta más de... Sí, o por lo menos fue hábil en permeabilizar, ¿no? Porque Sí, antes pues se sentía que cerrar había las mucho puertas. leaking, ¿no? Pero Mucho, él mucho, parece muchísimo. que Cerró, como que Un ahorita están tipo cerradas las súper rutas. inteligente, ¿no? Da la impresión de una persona muy brillante, muy inteligente. inteligente, Y Sí, el Lini es una persona inteligente, muy inteligente. Y bueno, muy como Lee, inteligente. ¿cuántas veces mencionó a Chiellini durante su rueda de prensa? varios. Giorgio, Giorgio, Giorgio. George. exacto, Giorgio. Está bien, está Está muy bien, bien, está muy bien. está muy Que se bien. asesore con él, que entiende el equipo. Pero, bueno, vamos a ver. Aquí no entramos con No, 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 no. prejuicios. O sea, por ahora bien, veremos. Por ahora bien, Lo poco veremos. que hemos visto. Bueno, y la otra gran decisión fue confirmar al entrenador. Claro. Y fíjate lo que te digo. A pesar de que a mí me hubiese gustado otro entrenador de más categoría, asumo la decisión de Comolí y la apoyo. Está bien, tomó su decisión. De inmediato cerró todo tipo de especulación, de dudas, vamos para adelante con Tudor, dale. Tenía sus argumentos también para tomar esa decisión y la tomó. Perfecto, vamos para adelante. Vamos De para adelante. acuerdo. De acuerdo. Todos con confianza, sin prejuicios y esperando que la Juventus este año le vaya bien. Es así. Gigi Music pregunta, ¿cuándo regresa Bremer? Tudor, antes del partido, habló sobre Bremer, dijo que no pensaba que Bremer iba a ver minutos durante esta competencia, está haciendo los calentamientos con el grupo y después se separa del grupo para hacer trabajo por separado. Esto sigue pasando hoy mismo. Así que quizás regrese a ver minutos ya a principios de temporada. Julián C. también nos preguntó cuándo regresa Cabal, aún más tarde. Cabal lleva un mes retrasado comparado con Bremer porque se lesionó un mes después. Para mí Cabal tiene que ir a préstamo. ¿Y quién te queda en la izquierda para Pero darle... no lo vas a poder prestar hasta enero. O sea, no hay Cambiaso forma. y Kostic. Ah, Kostic, claro. Muchachos, los tengo que dejar. Sí, bueno, ya vamos Sí, cerrando. Gracias, vámonos, Cano, de vámonos. verdad. Muchísimas gracias también a ti, prof. ¿Algo más que quieras añadir? ¿Alguno de ustedes dos No, para vámonos, ya vámonos, cerrar? vámonos. El domingo Juventus Wiyat y el lunes Match Mercato Análisis. Análisis. Mercato Análisis. Mercato Análisis el lunes. Bueno, Mercato Match Análisis, pues. Exacto, exacto, para tocar el tema. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el chat y por esos me gusta también, nuestros miembros siempre presentes también. No se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho, compartir para invitar a muchísimo más Juventino alrededor del mundo. El domingo, a menos de que nazca mi hijo o hija, que todavía no sé si va a ser hijo o hija durante el fin de semana, deberíamos tener el Watchalón el domingo, así que podremos disfrutar del Juventus Huidad como hicimos el AIN Juventus durante la semana. Y después tenemos la invitación del prof para hacer el match análisis, mercado análisis de lunes y así sucesivamente durante toda la semana. Pasen muy bonito fin de semana, bonito viernes al resto de los que estamos de este lado del mundo. Dejen el like Dejen antes de ese me cerrar. gusta, dejen ese me gusta y nos vemos el domingo a más tardar el lunes. Hasta luego, pueblo. Chao.